Hola amigos, soy Paul Martín. Me encuentro nuevamente aquí para adentrarme en un nuevo tema. Este video lo voy a dedicar básicamente a nuestra lista de reproducción, que va básicamente con la programación secuencial, que forma parte a una de las estructuras básicas. Bueno, no una, sino muchas, porque voy a hablar sobre las estructuras repetitivas, que conceptualmente sabemos que existen tres. Una que viene a ser el while o while, como se escribe, que significa en español mientras. Aparte de ella también tenemos el do while o do while, que en español significa hacer mientras. Y aparte de ella tenemos el for, que también se pronuncia como se escribe, F-O-R, for, que significa en español para. Son tres estructuras que hacen básicamente lo mismo. Yo lo diría de una u otra manera, porque son básicamente estructuras que dan vueltas, o mejor dicho, ciclos, o si es que nos vamos más adentrándonos a nuestro mundo de la informática, bucles, que realizan una determinada cantidad de procesos repetitivamente, básicamente adentrándose en una condición siempre y cuando se cumpla. Estas tres se diferencian por casi pocas cositas. Más que nada el do while con el while. En cambio el for sí es una estructura de control más avanzada, que podríamos utilizarlo con parámetros que se asemejen más a lo que nosotros buscamos hacer. Bueno, utilizando lo que viene a ser el while y el do while. Me voy a adentrar en este tutorial básicamente, porque esto es el tutorial que se va a adentrar a estos tres temas. Es el primero, y básicamente me voy a dedicar en lo que es el while, que viene a ser el while. Para ello, primero lo que yo necesito es que vosotros creéis una clase nueva, o mejor dicho, una aplicación, un proyecto dentro de NetBeans, que es nuestro entorno de desarrollo integrado, o mejor conocido como IDE. Damos clic en siguiente, y esto ya lo sabemos muchos. Por ejemplo, ponemos prácticas con while, y es así como se escribe while. Damos en terminar. Esperamos a que el proyecto se genere automáticamente. Esto depende de cada máquina. Borramos los códigos basura que exclusivamente NetBeans nos crea muchas de las veces, que simplemente estorban, se podría decir de una u otra manera. Bueno, esta es la forma en cómo a mí me gusta trabajar, la manera en cómo yo ordeno o ubico mi código. Esa es cuestión ya de cada uno. Bueno, adentrándonos a lo que viene a ser while, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de estructuras secuenciales, nos basamos en lo que es casi puro código, donde tenemos una clase y su método main, que viene a ser el motor, que ya lo sabemos como cultura general. En los diversos tutoriales anteriores que hemos tenido ya también los he explicado. Bueno, trabajaríamos dentro de lo que viene a ser el public static void main, y acá lo que vamos primeramente yo a enseñarles es la estructura de cómo se digita o cómo se codifica esta estructura. Esta estructura va compuesta por la palabra reservada while. Lo digo palabra reservada porque, como ustedes ven, NetBeans, al momento de que yo escribo la palabra while, al toque me lo muestra en color azul. ¿Qué quiere decir esto? Que es una palabra reservada, una palabra que pertenece al lenguaje de Java. Por ende, NetBeans lo detecta y lo cambia de color para que el usuario lo identifique, lo pueda reconocer. Entonces, ¿qué decimos? Que while viene a ser mi estructura mientras, pero toda esa estructura siempre va a ir de la mano con una condición. Dicha condición se la condiciona o se la codifica de esta manera, abriendo un paréntesis y cerrándola. Seguidamente de esto
también se codifica una llave abierta y una llave cerrada, que es lo básico que ya debemos saber nosotros. Quiere decir que la estructura while está conformada por su palabra reservada, que viene a ser while o while, que en español significa mientras, seguidamente hay una condición, que dicha condición nos va a ayudar muchísimo, ya que gracias a ella vamos a evaluar si el ciclo o la repetición, mejor dicho, va a hacerse o no. Quiere decir que dentro de estos paréntesis vamos a nosotros añadir parámetros condicionales, como ya sean variables que se comparen o que se evalúen, y en base a eso la condición siempre va a arrojar dos tipos de datos, dos valores de un solo tipo de dato, discúlpenme, y esos tipos de ese tipo de dato en lo que ven a ser valores son true y false. Quiere decir que así nosotros aquí le pongamos una condición más otra condición, y si queremos otra condición más, siempre las condiciones de esas tres me va a arrojar ya sea un true o un false. En base a eso el while va a empezar a trabajar. Pero el while, para que el while nos sirva en su paradigma, que es repetir una cantidad de n instrucciones, para que ella dé la vuelta a los ciclos, necesita que su parámetro específicamente sea true, sea cierto. O sea que while, para que empiece a trabajar o piense a tener una funcionalidad, siempre su condicional tiene que ser verdadera. Y si es falsa, simplemente da paso al siguiente código que haya fuera de ella. Nosotros empecemos a imaginarnos abstractamente un ejemplo con el cual nosotros vayamos a entender este sistema de cómo trabaja while. Bueno, digamos que vamos a utilizar un ejemplo de que el usuario necesita hallar el promedio de una determinada cantidad de notas, pero dichas notas se van a ser ingresadas, dichas cantidades de notas van a ser leídas por el teclado, o sea, por el usuario. En base a eso, nosotros tenemos que hallar la lógica de cómo ir sumando todas esas cantidades de notas que ya va a ingresar el usuario. Para ello, comenzaríamos nosotros creando nuestro identificador de variable de tipo de dato, que viene a ser un entero, que va a ser, por ejemplo, nuestro contador. Acá vamos a utilizar un contador, es el que va a ir contando las cantidades de vueltas que va haciendo el bucle, ¿vale? Va a haber también una variable que va a ser número de, o mejor dicho, cantidad de números. Va a haber también una variable de suma, y va a haber una variable promedio. ¿Por qué pongo nuestra variable promedio con float? Porque nosotros nos anteponemos a que promedio siempre se halla mediante una división. Por ende, una división puede botar números o arrojar un número con decimal. Entonces nosotros lo que hacemos es capturar ese promedio con un float para poder obtener los puntos decimales que tenga ese número, ¿vale? También una de las cosas que tenemos que diferenciar del while con quizás la otra estructura que ya después de esta la vamos a ver, que es el do while, es que el while es una estructura precondicional. Cuando digo precondicional es que se anticipa la condición, se evalúa primero la condición para recién realizar una determinada cantidad de instrucciones. Dichas instrucciones van dentro de la llave abierta y la llave cerrada. O sea que para que se realice el cuerpo del while
nosotros tenemos que primero leer o evaluar una condición. Si esta condición es verdadera, simplemente hacemos cuantas veces el while diga que esto es cierto y va haciendo sus vueltas. Si la primera vuelta fue verdadera, si llegó a la condición y dice esto es verdadero, bacán, empieza haciendo todo lo que está dentro del while. Una vez llega a la llave cerrada, regresa nuevamente al while y empieza nuevamente a condicionar, a evaluar la condición. Si esa condición sigue siendo verdadera, el while sigue volviendo por su llave abierta, haciendo sus instrucciones que estén dentro de ellas, y una vez que llega a la llave cerrada, de nuevamente regresa dentro del while y vuelve a evaluar la condición. Por A o B, si la condición fuese ya esta vez falsa, el while lo que hace es evadir todo lo que está acá y saltarnos a la sentencia que esté más abajo. Si hay una condición, otras estructuras las va a realizar. Si hubiese algún código para mostrar por pantalla, también lo realizaría. Eso ya depende de cada uno, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les dije, nuestro ejercicio básico se basa en que nosotros vamos a decirle al usuario que ingrese una cantidad de notas que quiere ingresar. Por ejemplo, si el usuario quiere ingresar 10 notas, lo vamos a leer, lo vamos a guardar y le vamos a decir al while que tiene que dar 10 veces vueltas, porque en cada vuelta va a ir leyendo cada nota para después irla sumando y hallar el promedio. Una vez que llegue a la nota número 10, el programa debe de morir. ¿Por qué? Porque el usuario dijo que solamente quería ingresar 10 notas. Entonces, ¿qué debemos acá nosotros comenzar a leer? Es la cantidad de números o la cantidad de notas, disculpen, mejor que sea notas para guiarnos al ejemplo, la cantidad de notas que el usuario quiere leer. Entonces pondríamos cnt cantidad de notas es igual a integer.parseInt, y acá leemos por teclado utilizando la librería JOptionPane con su método showInputDialog, que viene a ser las ventanitas modales, si aquellas que nos permiten a nosotros ingresar textos o cualquier dato, pero de manera string. Ingresar, le decimos que la ventanita nos muestra un mensaje que diga ingresar cantidad de notas, y como veis acá nos bota un error diciéndonos, señalándonos todo lo que viene a ser JOptionPane. ¿Y esto por qué se origina? Porque JOptionPane viene a ser una clase que se encuentra dentro de una librería, y dicha librería nosotros en ningún momento la hemos referenciado o la hemos importado dentro del documento. Entonces, para que la librería esta o la clase JOptionPane no funcione dentro de nuestro algoritmo, nosotros necesitamos importarla. ¿Y cómo hacemos eso? Nos vamos seguidamente después de donde termina el paquete practicalWheels, o que viene a ser todo el paquete, el nombre del paquete, y ponemos la palabra reservada que viene a ser import, que nos ayuda a importar clases que se encuentran dentro de nuestras librerías, y decimos que importe la clase javax.swing y que nos importe su clase JOptionPane. Una vez hecho todo eso, nuestro errorcito que nos mostraba aquí se habrá borrado. Ustedes se dirán, ¿por qué usa el integer parseInt? Esto no es nada más y nada menos que un casteo, como se le diría, una multiplicación de tipos de datos. Utilizando el JOptionPane showInputDialog, lo que estamos haciendo nosotros es leer un dato mediante una ventanita flotante. Esta ventanita flotante te da la facilidad al usuario de que puede ingresar un dato, ya sea numérico o texto. Así sea numérico o texto, siempre el input diálogo te va a recepcionar y te va a manejar ese dato como un dato de tipo string. Pero nosotros
sabemos lógicamente que vamos a ingresar simplemente números, porque una cantidad viene a ser numérica. Y queremos guardarla dentro de nuestra variable contador de notas, que está referenciado a un tipo de dato de tipo entero. Por ende, decíamos que JOptionPane nos va a regresar, nos va a devolver el dato que el usuario ingresó como de tipo string. Entonces, un string en la vida vamos a poder guardar dentro de un integer, a menos que nosotros lo castiguemos o lo convirtiéramos en otro tipo de dato que sea el que nos solicita la variable de acá. En este caso ese tipo de dato es entero. Por eso nosotros utilizamos el integer parseInt, que hace que JOptionPane, si acá el valor que le da, lo convierta o lo forcee a convertirse en un tipo de dato numérico. Siempre y cuando va a servir, siempre y cuando el dato que hayas ingresado dentro de JOptionPane sea realmente numérico. Pero ¿qué pasa si tú quieres ingresas caracteres desde la A hasta la Z? Bacán, va a empezar a evaluar tu valor que ingresaste, por ejemplo ABC. Le da como parámetro a integer parseInt el parámetro de tu dato, que es ABC, y como ABC no viene a ser numérico, no forma parte de los números desde el 0 al 9, te va a botar un error. O sea que no hay forma de cómo engañarle al sistema, porque el sistema te va a arrojar un error. O sea que nosotros necesariamente necesitamos ingresar datos numéricos, que son ya sea alfanuméricos, pero que vayan correspondientes desde el 0 hasta el 9. Que eso sí, tiene la capacidad el integer parseInt de poderlo convertir. Si lo he explicado es porque este tema aún de esto de los casteos no he hecho ningún tutorial, y para que no estén perdidos os vengo a dar un poquito de cultura general. Bueno, una vez de hecho esto, lo que nosotros estamos haciendo es leer el dato que quiere ingresar, por ejemplo, si es notas, el docente estamos hablando, y guardarlo dentro de nuestra variable cantidad de notas. Una vez obtenida esa cantidad de notas, nosotros sabemos que vamos a tener que dar una cantidad de repeticiones en base a esa cantidad de notas, porque nosotros vamos a ir leyendo cada nota. Entonces vamos a decir, aparte nuestro contador, ¿no? Vamos a decir si contador es menor que la cantidad de notas, si contador es menor que cantidad de notas, le decimos que el while siga trabajando, que siga leyendo. Pero va a haber un momento que el contador no va a ser igual, va a llegar a ser igual que la nota y va a morir. ¿Por qué? Porque sería, por ejemplo, contador es igual a cantidad de notas y esto no es igual. ¿Me entienden? Bueno, voy a seguir codificando para como que un poco explicarles mejor estado de lo que estoy haciendo. Entonces ya nosotros acá empezaríamos a leer lo que viene a ser la cantidad de notas. Disculpen, las notas. Entonces nos falta ingresar, crear una variable que se llame nota. E ingresamos, ponemos nota es igual a, igualito, el mismo proceso de arriba, parseInt JOptionPane input diálogo. Y acá ponemos ingrese su nota, ingrese la nota. Y cada vez que nosotros damos una vuelta, hacemos que nuestro contador incremente su valor más 1. Les
Les enseño de esta manera porque quizás la forma resumida de incrementar una variable aún no lo sepan, aunque en el video tutorial básico de Java que hicimos desde cero están ahí referenciados. Así que nosotros podemos decir que contador va a incrementar de esta manera, como también puede incrementar de esta manera. Porque acá lo que estamos haciendo es decir que contador utilice su valor y lo incremente más uno más. Y acá lo que hacemos también es lo mismo, es decir que la variable contador tenga la opción de guardar otro nuevo valor utilizando su mismo valor que tiene dentro de contador, más sumándolo más uno, y todo eso nuevamente guardándolo dentro de contador. Es una lógica un poco recursiva entre ella misma, pero logrando hacer que su valor incremente más uno. Bueno, usaremos la forma más resumida que tenemos, que es la de aquí. Pero esto va a ir al último. Ahora, nosotros ¿qué necesitamos hacer? Una vez leído la nota, lo que nosotros necesitamos es irla sumando, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Utilizamos nuestra variable suma, la igualamos con su mismo valor, suma, y la incrementamos con la nota que se la ha ingresado. Pero nos sale un error. ¿Por qué? Porque suma siempre tiene que comenzar con 0. Por eso nosotros lo inicializamos de esta manera. Entonces aquí ya vamos teniendo un poco de la lógica que se quiere mantener. Entonces tenemos aquí diciendo contador es menor que contador notas, que cantidad de notas. Si esto fuera cierto, lo que va a hacer el while es ejecutar toda esta cantidad de instrucciones, que viene a ser el cuerpo de while, diciendo que leemos nota, gracias a este pequeño codiguito, diciendo que el usuario o el docente ingrese una nota. Una vez esa nota almacenada dentro de nuestra variable nota, lo que hacemos ya es empezar a sumar, donde utilizamos nuestra variable suma, que en este caso vale 0, y lo que hacemos es asignarle un nuevo valor a la suma, porque ya habíamos leído una nota en una variable nota dentro de nuestra variable nota. Un poco loco, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a hallar la nueva suma, pero sumando la nota que ingresó, ¿no? Pero para ello nosotros tenemos que también tener en cuenta que la suma en algún momento debió haber hecho otra suma anteriormente y necesitamos rescatar su valor de ella. Por eso lo que usamos nuevamente su mismo valor de suma, más sumándole la nota nueva y nuevamente guardándolo dentro de suma. Pasado eso, hacemos que nuestro contador incremente más 1, en donde ya al dar la siguiente vuelta nuestro contador no tendría el mismo valor, iría incrementando hasta que llegue el momento de que este contador se iguala la cantidad de notas. Cuando ese caso llegue, la condición no se cumpliría, por ende nos arrojaría un dato de valor false. Entonces el while lo que haría es simplemente evadir todo el código que está dentro de aquí y saltar a lo que venga. Y ya, digamos que el programa terminó, todo el while. ¿Qué necesitamos? Ya tenemos la suma de las notas, pero nosotros sabemos que todo promedio se halla mediante la suma de dichas notas y divididas entre la cantidad de notas ingresadas, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es llamar a nuestra variable promedio, la igualamos diciendo que va a guardarse el valor de la suma de todas las notas que le hemos hallado ya dentro de nuestra variable suma, gracias a los ciclos que vaya a ser el while, y la vamos a dividir entre la cantidad de notas que ingresó el usuario, el docente, y el docente nos anticipó gracias a nuestra variable contador de notas
cuántas notas iba a ingresar. Entonces utilizamos ese valor, cantidad notas, y ahí está. Y lo que nos faltaría por último simplemente sería utilizar nuestra variable, diría en nuestra clase JOptionPane, pero esta vez utilizando ya su método y mensaje diálogo, en donde específicamente necesita un parámetro NUI y seguidamente de un mensaje que queremos mostrar. Diríamos nosotros el promedio es dos puntos, espacio, y concatenamos la variable que queremos mostrar, que es promedio. Lo que haríamos ahora es ver si el programa realmente funciona. Esperamos a que la aplicación se inicie. Por lógica nos debería empezar a salir una ventanita, como es la que vemos aquí, que nos dice ingrese cantidad de notas. O sea, yo quiero evaluar, por ejemplo, 4 notas. Entonces le digo al sistema, yo voy a ingresar 4 notas. Y eso, en base a eso, me dice, ingrese la nota. Por ejemplo, ingreso 12. Esa es la primera nota, tengan en cuenta. Me va a pedir una segunda nota. Entonces yo ingreso 11. Esa vendría a ser la segunda nota. Y me vuelve a pedir otra nota más. Yo le ingreso 12. Y me vuelve a pedir una nota más. Y esta vendría a ser la cuarta nota. Y yo le pongo 12. Y me dice que mi promedio es 11. Como ves, el programa en un momento determinado terminó. Hizo una determinada cantidad de vueltas. Pero esto es de modo ejecutado, compilado, ya en el proceso. Pero me gustaría mucho analizarlo de una manera diferente. Para ello voy a hacer uso de un blog de notas para ir evaluando el ciclo de lo que viene a ser el while, ¿vale? Esperen un momento, por favor. Bueno, ya nuevamente aquí, como ven otra perspectiva de lo que viene a ser la pantalla o el video. Sí, he añadido una notita por ahí para poder nosotros testear el software o cómo va siendo el proceso, donde he cogido un pequeño texto que va a identificar nuestra variable contador, nuestra variable cantidad de notas, nuestra suma, nota y promedio, donde nosotros cada valor lo vamos a ir añadiendo. Por ejemplo, digo 12 y lo separo mediante una coma y su nuevo valor va a ser 13, 15 y así sucesivamente, ¿vale? La coma nos va a separar el valor del contador. Quiere decir que si pongo 12 y 13, el valor anterior que tuvo la variable contador va a ser 12 y su nuevo valor siempre va a ser el que va a estar último. Es una manera que yo recomiendo que vosotros testéis, o como se dice, testear su pequeño algoritmo para que encontréis los errores o verifiquéis cómo en realidad lo realiza. Bueno, como dije, primero comenzamos a hacer siempre lo que viene a ser la cantidad de notas, porque eso es lo que el usuario primero ingresa, ¿verdad? Entonces, digamos que yo soy el usuario. Analicemos el ejemplo anterior que hice de 4 notas. Me pidió el sistema que ingresara la cantidad de notas y yo le ingresé 4, ¿verdad? Entonces mi contador está inicializado aquí, como ven, en 0. Entonces su valor inicial es 0. Lo separo con el coma para darme cuenta. Y mi variable suma, como ustedes pueden saber, esto también lo puedo usar acá después, porque lo que primero leo viene a ser la nota. Ya, entonces mi nota
en este momento no tiene ningún valor. Mi suma sí tiene un valor que es 0 y lo podemos constatar dentro de acá. Y nuestro promedio tampoco no tiene ningún valor. Entonces, el programa llegó hasta esta línea. Nos dice, ingrese la cantidad de notas. Y nosotros ingresamos 4. Ahí lo tenemos. Ese es el proceso hasta ahí. Luego entramos dentro del while y nos dice, contador es menor que cantidad de notas, o sea, 0 es menor que 4. Si es menor, entonces a la condición le devuelve un true. Y ese true hace que el while entre dentro de su cuerpo y realice las instrucciones que están dentro de ella. Entonces pasamos a esta instrucción que viene a ser, nos dice que vamos a leer una nota, ingrese la nota y se va a guardar dentro de la variable nota. Entonces yo ingresé por ahí 11, no me acuerdo muy bien, bueno, supongamos 11. Luego de haber leído, pasamos a la siguiente sentencia, que es la número 23, y lo que hacemos es hallar la suma. Entonces lo que hacemos dentro de suma es hallar la suma entre la variable suma y la variable nota que se ingresó anteriormente. Entonces decimos, ¿cuánto vale suma? Suma vale 0. 0 más la variable nota vale 11. 0 más 11, ¿cuánto vale? 11, ¿cierto? Entonces, nuestra variable suma estaría valiendo 11 hasta el momento. Entonces, pasamos a la siguiente sentencia, la número 25, que nos dice que nuestra variable contador debe incrementar un valor, debe incrementar más 1, o sea, incrementarse un dígito más. Nuestro variable contador vale 0, un dígito incrementado sería 1. Una vez terminada y llegada a la llave final, lo que hace es regresar al while y condicionar nuevamente. Contador es menor que cantidad de notas, o sea, contador vale 1 y cantidad de notas vale 4. Sería entonces 1 es menor que 4. Esto lógicamente es cierto. Entonces nuevamente while recibe como parámetro un true, y como es true hace todo lo que está dentro de ella, pasando nuevamente por nota y diciendo ingrese una nota nueva, y ese valor se le va a chantar al valor anterior que había dentro de la variable nota. Entonces digamos que nosotros ingresamos 12. Una vez leída, pasamos a la línea número 23, diciendo que dentro de sumas se va a guardar la suma entre la variable suma, que es 11, más la variable nota, que es 12. 12 más 11 vendría a ser la cantidad de 23. Ese sería el nuevo valor que tiene nuestra variable suma. Una vez llegada ahí, nuevamente llegamos a que, y nos dice el algoritmo que contador debe incrementarse más 1. Entonces, como ya vale 1, incrementándole más 1 valdría simplemente, disculpen acá no, acá arriba, valdría 2. Llegada nuevamente aquí, el programa llega nuevamente a while y se condiciona diciendo, utilizando los valores que están dentro de acá, contador, que es 2, es menor que cantidad de notas, que es 4, o sea, 2 es menor que 4, esto se cumple. Entonces nuevamente devuelve un true a la condición y se realiza todo lo que está dentro. Y leemos nuevamente una nota y decimos que sea 11. Y nuevamente pasamos a guardar un nuevo valor dentro de suma, utilizando el mismo valor de suma, que vale 23 en este caso, y sumándole más el valor de la nota, que ahorita vale 11. Haciendo la suma sería 34. 23 más 11 es 34. Ese vendría a ser ya nuestro nuevo valor para la variable suma. Una vez terminado
esto pasamos nuevamente aquí y nos dice que contador debe incrementarse más 1. Entonces, como nuestro contador valía 2, será ahora 3. Una vez llegada acá, nuevamente regresamos al while y condicionamos nuevamente. Nos dice contador, o sea, 3 es menor que 4, que es la cantidad de notas. Esto sigue siendo una condición verdadera. Otra vez un true se devuelve dentro de while y while sigue condicionando, ejecutando las instrucciones que están dentro de ella. Nota, leemos otra nota nueva, por ejemplo en este caso fue 11, y pasamos a realizar la suma entre la variable suma más nota. Suma, ¿cuánto vale? 34, y la variable nota vale 11. Su suma vendría a ser igual a 45, ¿verdad? Entonces pasamos ya a lo que viene a ser la siguiente sentencia, que viene a ser que nos dice que contador nuevamente incremente su valor más 1. Nuestro variable contador vale 3, incrementado en 1 valdría 4. Llegada acá, nuevamente pasamos a condicionar el while y decimos contador, o sea 4, es menor que cantidad de notas, que es 4. Mejor dicho, 4 es menor que 4. O acá pasa que llega el momento en que la condición es falsa. Por ende, se devuelve ese valor falso dentro de la condición y el while no lo ejecuta todas las instrucciones, porque para ejecutar estas instrucciones el while necesita un parámetro de tipo de valor true. Como es false, entonces evade todo esto. Dice: yo ya terminé de trabajar con las repeticiones porque mi condición me regresó un valor falso. Entonces, llegado ahí, hacemos que se guarde dentro de nuestra variable promedio en la operación de nuestra variable suma entre la cantidad de notas, que vendría a ser en otras palabras 45 entre 4. Haciendo unos cálculos extremos, vendría a ser nuestro promedio 11. Si no me creen, ejecutamos nuestra calculadora y hacemos que 45 entre 4 nos arroje el valor de 11. Como ven, los decimales, bueno, no se los coge acá, no se los considera, porque si así es que nosotros consideráramos 11.5, creo que ya utilizaríamos un redondeo para considerar un puntito a favor al estudiante, pero en realidad se coge el entero, ¿ya? Aquí. Y como ven, amigos, esto todo se hace en milisegundos. Claro que no se nota mucho, no se nota, porque nosotros ingresamos 4 cantidad de notas y después ingresamos 11, luego 12, luego 11 y luego 11, y al final vemos nuestro promedio como 11.11, ¿no? Mejor dicho. Pero en realidad todo el proceso que habíamos hecho anterior es lo que realiza este pequeño código, solamente que en milisegundos. Entonces espero que este pequeño ejemplo os haya llevado la mente a entender un poco lo que significa el while. Lo que primordialmente tienes que tener en cuenta es que el while es una estructura precondicional, que primero te tiene que condicionar algo para que después realices una cantidad de caracteres, siempre y cuando ese valor que te arroje la condición sea true. Pero si es falsa, simplemente lo que nosotros hacemos, o lo que hace el sistema, el lenguaje de programación, es evadir toda esta instrucción ya y seguir con las que están debajo de ellas. Mientras que en las otras condiciones o en otras estructuras condicionales vamos a ver que no es necesario la precondicional. Pero eso ya será en los diferentes tutoriales que vamos a estar haciendo para vosotros. Espero haberles dado ese pequeño conceptito que haga entender
lo que es y lo que siempre será el famoso Why o Wille, como les gustaría pronunciarlo o decirlo. Bueno amigos, agradezco mucho a todas esas personas que están ahí constantemente mandándome unos comments por los comentarios de YouTube y toda esa nota, y bueno, a mí en lo personal me satisface mucho porque ver que a las personas les sirve en las cosas que uno hace, inspira para seguir haciendo. Miren que estoy afuchado en muchos trabajos ahí en la universidad y en el instituto, pero estoy dándome tiempo para vosotros. Si es que necesitáis algo, queréis alguna duda o necesitas algo, no dudes ahí abajo en los comments decírmelo. Si te gustó el video, dale pulgar arriba. Si es posible, poderlo compartir el video con tus amigos para que ellos puedan entender también esto. Y si es que crees que me fallé en algo y debo mejorar, vamos, dame esas críticas constructivas, más no esas críticas que me vayan a ¿cómo se dice?, a decaer. No se trata de que yo tengo más conocimiento que tú y mira que yo te impongo y te impongo, no. La cuestión es compartir el conocimiento, y si por A o B en un momento yo lo hice mal o lo hice bien, para eso hay la palabra gracias o la palabra esto creo que debes de mejorar o creo que conveniente y tal, y armamos un bonito debate entre tantos conocimientos que cada uno manejamos. Bueno, ya eso es mucho de que lo que puedo decir, y nada, agradecer a todos ustedes por la visita y por ver cada uno de los videotutoriales que voy subiendo. Hasta luego, cuídense amigos.